tiene efectos anticolinérgicos, eso quiere decir que tiene efectos, digamos, poco a poco comienza a obnubilar al paciente. ¿Mm? Eso quiere decir porque nosotros nos despertamos con un sistema, si estamos conscientes, con un sistema colinérgico. ¿Mm? En todo lo que es el sistema ascendente. Nosotros tenemos un sistema que permanentemente, que es la sustancia reticular ascendente, que bombardea para que yo esté consciente. Después tengo un sistema que durante determinadas horas de las 24 horas me mantiene inconsciente, que es cuando duermo. ¿Mm? Entonces, hay que tener idea de que este sistema, digamos, tiene dentro de los que digamos, de sus componentes, THC o CBD, tiene diferentes efectos sobre el sueño. Y en el caso de que crecer, digamos, concentración, bueno, poco a poco comienza a producir, digamos, alteraciones, primero cognitivas, y segunda cosa, comienza de alguna manera a darme alteraciones, hasta, digamos, que puede producir un coma. ¿Mm? Pero primero viene obviamente la obnubilación, trastorno del sensorio, bueno, se va produciendo en diferente modalidad hasta puedo producir puedo producir un coma. Igual digamos, no tiene, los cannabinoides no tienen riesgo de toxicidad alto porque tienen una curva, una, una CD50, sería una dosis 50, una D50 sería bastante amplia, no son drogas como otras que son realmente peligrosas, ¿no? ¿Mm? A dosis, a muy poca dosis. ¿Mm? Así que no sé si le contesto la pregunta, pero ujú. Este, Hola, no sé si le contesto la pregunta. Bueno, Gracias. fíjense, digamos, alivio del dolor, reducción de la inflamación, estimulación del apetito. De acá, por ejemplo, de la inflamación, por ejemplo, ustedes van a ver que hay muchas cremas llamadas analgésicas con cannabis, productos a los que le han sumado cannabis. Y que la gente dice, sí, me alivia, ¿no? Después cuando veamos piel vamos a ver los productos que pueden penetrar por la piel. Algunos pueden penetrar, otros no. Reducción de los vómitos y las náuseas, reducción de las contracciones del intestino delgado, ¿m? Alivio de la ansiedad, manejo de cuadros de psicosis, reducción de convulsiones y crisis epilépticas, supresión de espasmos musculares, inducción del sueño. ¿Mm? Todo eso, digamos, eh, puede darme como acción terapéutica o medicinal el cannabis. Después hay algunas que son de guitarra, ¿no? Como prevención de la degeneración, niveles de azúcar en sangre. Bueno, todo esto está puesto en un libro que yo tengo, que es de uno de los principales, digamos, cannabinólogos de acá del país, este, que son dos hermanos, los Morante, son farmacólogos de La Plata, que son los primeros que trajeron todo el cannabis al país, y que de alguna manera son los que más saben del tema. Así que eso hay, eso hay una cuestión de bastante buena de hacerlo. Pero digo esto, lo único que ustedes tienen que aprender, bueno, es la historia de las reacciones colaterales del, del medicamento, que a ustedes les impidan, ¿no es cierto? Que a ustedes les impidan, eh, a ver, que a ustedes les impidan, eh, a ver, realizar la función de ustedes, que es la función de fisioterapia. Em,
Bueno, todo el tratamiento de infecciones, no sé si es cierto. Inicio de las tumores en cáncer, bueno, aumento del desarrollo óseo, bueno, todo eso es medio. ¿Mm? Bueno, después, fíjense, nosotros mencionamos acá, ¿no es cierto? THC y CBD. ¿Mm? Y tenemos como tildado las acciones. Entonces, analgésicos, ¿Mm? ¿Mm? Antiinflamatorio, estimulante del apetito, antiemético. ¿Mm? La forma farmacológica que yo les mostré como Cambis es, digamos, una forma que tiene CBD y no tiene THC. Es decir, si yo quiero analgesia, tengo pero si quiero analgesia y sueño, bueno, tengo que empezar a usar también THC en el paciente. Acá están todos los beneficios, ¿m? Todos los beneficios, pero fíjense de cuándo data el primer trabajo. Data de 1988. No es una cuestión nueva el cannabis. ¿M? En, en el 92 se comprueban los primeros endocannabinoides endógenos. Recién vimos endógenos e exógenos, naturales, artificiales. Entonces, hay que empezar a distinguir esos términos para cuando ustedes los estudien. Entonces, regulamos temperatura corporal, actuamos en el sistema inmune. Como les preguntaba recién la Luna, ¿qué pasa si tengo, digamos, si fumo constantemente? Estos son los problemas, ¿no? Bueno, quizá la marihuana no es, el cannabinoide no es una droga súper, súper peligrosa, pero con los años, fumada constantemente, produce, por ejemplo, en el hombre azoospermia, no tenemos espermatozoides, produce un pulmón crónico, produce trastornos cognitivos. Es decir, para una persona que tiene que tener actividades de concentración es una droga que no sirve. Y después, en la adolescencia, cuando se usa, es puerta de entrada de otras drogas. Yo estoy en contra de las drogas y que de alguna manera siempre me van a escuchar hablar muy mal de las drogas. Acabo de ver la muerte de Uribe Turbay, que es un político interesantísimo en Colombia. Bueno, proponía, digamos, un cambio sobre uno de los más grandes problemas que tiene Colombia, que sigue teniendo, que es la droga. Apetito, el ritmo del sueño, la vigilia, el estado de ánimo, la coordinación motora. Esto es muy importante para ustedes. Sí, esto es bueno, el control del dolor. Ahora vamos a ver cómo se realiza el control del dolor y los procesos de aprendizaje, si aprender a moverme de vuelta, aprender la propiocepción, aprender cosas que de alguna manera y tener memoria, ¿no? Poder recordar, bueno, esto es afectado por el cannabis. Dos tipos de receptores importantes, como vimos recién, CB1, ¿no es cierto? Y el CB2. CB2 fuera del cerebro y CB1 dentro del cerebro. Acá están las zonas de mayor concentración y menor concentración. Acá tienen dónde están los CB1 y acá tienen dónde están, digamos, los CB2. Preguntas por ahí a final de año de algunos de estos lugares. Yo les voy a llevar un libro el otro miércoles que se lo puedo dar a cualquiera de ustedes para que lo fotocopien. Entonces tenemos endocannabinoides, los producimos nosotros, y fitocannabinoides los produce, digamos, la planta. Estos son nuestros, estos son prestados. Acá tienen la llave, acá tienen la llave. Este, Acá, digamos, ustedes van a sentir hablar, si alguna vez leen un artículo que estamos preparando ahora para divulgación científica en una revista canadiense, van a sentir hablar del efecto de séquito o entourage, se llama.
Lo sacado del fitocannabis tiene diferentes compuestos, que se llaman terpenos. Eh, digamos, el efecto de lo que son el cannabis se logra quemándolo, pero no se puede hacer a cualquier temperatura. Hay diferentes temperaturas para diferentes efectos. Eh, esos efectos se logran con los llamados vaporizadores. ¿Mm? Y los vaporizadores lo que hacen de alguna manera es este, permitir que yo pueda aspirar o inhalar, ¿no? Cuando vimos el otro día, hablamos un poquito de vías de administración, vimos que hay diferentes vías de administración, pues la vía inhalatoria es una vía de rápida penetración de un medicamento, de rápida alta concentración en plasma porque es directa, no es ni la intramuscular ni la subcutánea, ¿no? De alta dependencia si es un medicamento que produce dependencia física y psíquica. Digamos, el cannabis no produce alta dependencia ni dependencia importante, pero digamos, el entourage es la combinación de los diferentes compuestos presentes en una planta de cannabis y tiene una eficacia en cuanto a efectos medicinales mucho mayor que la de cada componente aislado. Es decir, todos los componentes hacen mayor efecto que, digamos, todos esos efectos que vimos pueden aparecer con un séquito de compuestos a una temperatura determinada. Después, eh, hay una relación, esos diferentes compuestos son terpenos, y tienen su nombre, limoneno, pineno, mirceno, bueno, modulan los efectos de algunos cannabinoides como el THC y el CBD, además de los propios efectos. ¿Qué preparados podemos tener, digamos, en cuanto a cannabis, que pueden aparecer en sus pacientes? Bueno, los pacientes pueden tener, por ejemplo, su propia cosecha. Pueden ser pacientes que tengan o que elaboren ellos mismos lo que sus gotas, como hay muchos, como empezó por ejemplo Mamá Cultiva, que fue un grupo de madres con hijos con capacidades especiales. Entonces esas personas tenían el cultivo y hoy enseñan y dan cursos para hacer los preparados. Es decir, y tienen genéticas, acá en Argentina se vendía, no sé, ahora no viene más, que es una revista que se llamaba THC. Esa revista siempre tenía publicidades de cursos, de diferentes tipos de semillas, de cómo se cultivaba, digamos, vendían invernaderos, bueno, toda una serie de cosas que se había hecho bastante, se hacía bastante bien. Estos son los que hacen ese grupo y hay otros grupos que también enseñan y em, tienen sus propias plantas, que cada planta tiene, digamos, su propia genética. ¿Mm? Es decir, es muy importante y aún es muy importante. ¿Por qué? Porque el que conserva su genética conserva su efecto. Es decir, tal planta de tal estirpe, tal tipo, de tal filum, bueno, me da determinado efecto. Entonces, esto es muy, muy importante, digamos, eh, tratar de conservarlo, ¿no? Aún así, muchas veces la misma genética no tiene la misma concentración del producto. Se secan los cogollos, se pueden secar raíces, ¿no es cierto? Y digamos, se hacen hojas y semillas. Si se extraen los principios activos, puede haber cogollos frescos, secos, resina pura, aceite, supositorios, aceite de maduración, cremas, macerado de raíces, extracción de resina con alcohol y maceración. O sea, todos estos preparados son posibles en lo que es, digamos, pero hay un problema y es que todo lo que ustedes tomen como fitocannabis de la planta, digamos, en las plantas no hay ni THC ni CBD, sino que están las formas ácidas, ¿no? El THCA y el CBDA. Es decir, esto no tiene efecto. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo durante un tiempo determinado a una temperatura determinada, que son los factores más importantes. Entonces, las temperaturas de decarboxilación se llaman, para que
por ejemplo, en un vaporizador, supóngase que ustedes tienen un vaporizador o el paciente tiene un vaporizador, este, que no, los vaporizadores no miden las concentraciones, ¿no? Es decir, no se sabe qué concentración tenemos de THC o CBD o de terpeno. Entonces, lo que sí se sabe es que estos compuestos que están acá ácidos, sus formas ácidas, se decarboxilan entre 106 y 120 grados, ¿m? Más o menos entre 30 a 60 minutos. Entonces, un paciente sabe que con determinada genética, a 115 grados, durante 30 minutos, él puede lograr una baja del dolor. ¿M? O puede, digamos, algún otro efecto, una hiperorexia. ¿M? Esa es la forma, digamos, y los vaporizadores, ¿no? Los vaporizadores superan los 157 grados. Entonces, hay, digamos, hay espera un poquito, hay, digamos, ya productos, ¿no? Productos que vienen como ¿m? Vienen como eh, que ya tienen la concentración, ¿m? Son de este laboratorio, que es un laboratorio argentino, el primero que sacó, no en el mundo, pero sí en Argentina, un producto, como el cannabidiol, como digamos, con esto, es una solución oral que tiene gotas y se puede administrar. ¿M? Les vuelvo a repetir, no es un producto de alto riesgo, como podrían ser otros medicamentos que vamos a ver durante el cuatrimestre, sino que son productos que tampoco son inocuos, pero uno puede de alguna manera ir administrándolos con una seguridad importante. Se sabe, tienen 100 miligramos por mililitro. Si usted compra una gota ya en el almacén de la esquina, es una cosa que es bastante, digamos, difícil de conocer, digamos, la concentración que ustedes tendrían, digamos, en, en las gotas o que están llenas de aceite y no sé qué cosa, que la verdad que no son cuestiones que a nosotros nos sean bastante prácticas. ¿M? Así que eso es, digamos, lo de cannabis. Yo les puedo llevar después un libro para la próxima clase, porque van a tener que hacer un trabajo sobre lo que es el cannabis. ¿M? Este, y bueno, eso van a tener que hacer para lo que es la parte práctica. Vamos a ver un poquito dolor, ¿m? Un poco la introducción de lo que es dolor, un poquito de 20 minutos, media hora, un poquito más. El capítulo de dolor también está en el libro. ¿M? Ahí lo pueden chequear. ¿M? Está con drogas y con todo. Vamos a ver básicamente todas las drogas con dolor pueden usar los pacientes. ¿Sí? Este, los pacientes pueden usar dos tipos de drogas, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, ¿m? Como los AINES, se los, se los, este, se los puedo escribir después cuando estemos en la pizarra, y los opioides. ¿M? Esos son los dos medicamentos básicos que ustedes más van a ver consumir. ¿M? Después vamos a ver los nombres registrados que tienen los medicamentos. Y después, pacientes más graves que tienen medicaciones para lo que es un dolor neuropático. Están viendo el Power con esta figura en amarillo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Dale, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Entendió cannabis o no? Sí, sí, bien. ¿Yo? ¿Se Genial. entendió? Bueno, no les doy más porque no me gusta hablar de drogas, de un montón de cosas que después en la conversación se empieza a tornar si fumo, si no fumo, si fumo, entonces como que las cosas son... Bueno, a ver, espérenme un minutito, tengo que hacer acá una llamada.
Esperen un cachito, un minutito nomás. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con lo que es dolor. Ya hace muchos años, mucho más de 200 o 300 años, este dibujo es hecho por uno de los más grandes filósofos y científicos de la historia, que fue Descartes, ¿no? Descartes lo que hace, digamos, es tratar de concebir al dolor, de explicar lo que era el dolor, explicando que es un estímulo desde cualquier lugar del organismo. En este caso pone un fueguito, pone el pie acá, y hace correr como un cordón desde lo que es, digamos, nuestro pie hasta lo que es el cerebro. Eh, para eso, para eso, digamos, él trata de explicar que el sistema de dolor sería directo. Cuando ustedes, por ejemplo, en fisiología o en anatomía nerviosa estudiaron las vías, ¿no es cierto? Bueno, ustedes estudiaron un sistema mucho más complejo, ¿no es cierto? Un sistema que, digamos, que comienza en un receptor periférico, ingresa pasa por el ganglio de la raíz dorsal, digamos, pasa por el asta posterior, y bueno, sigue y asciende y asciende y asciende. Yo no les voy a preguntar si se decusan, si no se decusan, ¿no es cierto? Porque eso ya ustedes lo saben. Podríamos recordar, por ejemplo, si no sé, si las vías sensitivas decusan en médula y si Goli Burdach decusa en médula, ¿no es cierto? Eso para que se empiecen a acordar, digamos, de las lesiones ipsilaterales o contralaterales que puede tener el sistema nervioso. Eso es importante porque en dolor, digamos, y en neurología y en todo lo que es neurorehabilitación, es importante. No todas las lesiones que vemos sensitivas, bueno, digamos, en tacto fino, por ejemplo, no son ni contra ni ipsilaterales, digamos, eso hay que relacionarlo de lo que nos pasa. Pero el dolor viaja, digamos, con este, diferentes grados de sensibilidad. Entonces, llega así, se hace consciente en la corteza, como todas las cuestiones conscientes, pero pasa, digamos, por ese ganglio de raíz dorsal, hasta posterior, sube a tálamo y de tálamo va a corteza. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Esa es la vía sensitiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No me dejen solo, díganme si están de acuerdo o no, porque el silencio por ahí, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasa así? Ujú. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que ustedes van a asistir
van a asistir, digamos, a pacientes, ¿no? A pacientes que de alguna manera tienen muchísimas lesiones a nivel de lo que son las vías de sensibilidad, que aparecen con dolores crónicos, ya sea porque le operaron la espalda, ya sea porque tiene un síndrome regional complejo, ya sea porque tiene, digamos, una neuralgia posherpética, porque tiene un síndrome miofacial, digamos, recidivante, o porque tiene diferentes problemas que hacen que ese paciente tenga un dolor y que tenga que rehabilitarse. Muchos son, digamos, los problemas que los pacientes pueden tener. No es lo mismo tener quizás un síndrome miofacial por una lumbalgia específica, con participación de fascia y supónganse de ciertos músculos, como puede ser pared anterior de tórax, masa paraespinal, cuadrado lumbar, psoas ilíaco, ¿no es cierto? Y que ustedes tengan que hacer maniobras de desgatillamiento manuales. ¿Está? ¿Conocen alguna maniobra de desgatillamiento manual ustedes? Que pueda vencer, digamos, una hipertonía muscular. ¿Qué tipo de músculo? Bien, ¿qué tipo de músculos conocen? ¿Conocen qué es un músculo fásico, por ejemplo? ¿Qué es un músculo tónico? ¿Mm? Eso es muy importante en la rehabilitación, porque no podemos tratarlo de la misma manera, esos dos músculos. Un músculo tónico es un músculo que tiene un tono determinado y que si uno lo pone más tónico, es decir, si está hipotónico no hay problema, pero si está hipertónico es un drama. Y el músculo fásico directamente no lo podemos cargar de fuerza. Después busquen, por ejemplo, músculos fásicos y tónicos y busquen ejemplos, porque eso es muy, muy importante en lo que es el manejo de las rehabilitaciones. Y eso es un problema dentro de los kinesiólogos recibidos, ¿no? Excepto aquellos que hacen osteopatía o aquellos que hacen, digamos, quiropraxia, que entienden un poco. Digamos, sube la vía, me hace consciente el dolor. Puede haber dolor inconsciente, pero el dolor inconsciente se va a manifestar no por la llegada a la córtea, sino que el paciente va a aumentar su presión arterial, un montón de cosas. En cuanto a lo que es las etapas del procesamiento del dolor para poder producir, digamos, una farmacología del dolor, ¿ustedes qué van a ver de esto? Bueno, van a ver procesos de transmisión alterados, porque van a ver de alguna manera que hay ya vimos el otro día una transducción, eso lo vimos en fisiología, que es la transformación del estímulo en un receptor. Vimos la transmisión, digamos, el viaje, que es hecho de acá a Buenos Aires, de ahí a donde están ustedes a Buenos Aires, se transmite por una vía determinada, ustedes van viajando por allí, y se modula, más dolor, menos dolor, digamos, más estímulo, más intensidad, menos intensidad, y se percibe. ¿Se percibe dónde? Bueno, se percibe acá, ¿no? Se percibe ahí. Entonces, hay especificidad y hay receptores nociceptivos. Quiere decir que son receptores de dolor. Esos receptores de dolor, digamos, funcionan, ¿no? Funcionan de alguna manera, ¿no es cierto? Produciendo, ¿no? Pueden funcionar en forma normal o en forma anormal. Hay modelos por los cuales nuestro organismo responde a lo que es el dolor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un estímulo nocivo breve, un estímulo de dolor, digamos, nocivo breve, hay una nocicepción muy breve.
nuestro sistema nervioso lo que hace, digamos, es responder en forma breve. ¿Mm? Es decir, ustedes van a tener, van a sentir rápidamente el pinchazo de una aguja, me estoy quemando, saco la mano, digamos, hay un reflejo flexor o de retirada, y el dolor es breve. Queda una memoria, bueno, sí, veo, me quemé con aquello, bueno, me puedo quemar, o me quemo de vuelta, comparo. ¿Mm? En la fase 2 en la fase 2 ya hay un estímulo un poco más, a ver, un poco más importante, que dura un tiempo más. Entonces el sistema nervioso comienza a registrar, porque nuestro sistema nervioso, si hay algo que hace, digamos, es comenzar a grabar ese problema que le está pasando. ¿Mm? Y cuando ese sistema nervioso comienza a grabarse, comienza a quedar con un récord, digamos, con una, con una, ¿cómo les podría decir? Con una grabación de lo que pasó. ¿Mm? Tal es así que el ADN de la neurona, que digamos que está registrando esto, la neurona que está registrando ese ADN de esa neurona o de ese grupo neuronal o de una gran cantidad de neuronas, comienza a cambiar y se inscribe, digamos, un, un mensaje, es como si ustedes grabaran un mensaje. Ese mensaje se grabó y es persistente. ¿Mm? Entonces, persiste, persiste, persiste el dolor, la modalidad que yo siento el dolor. Ante un estímulo persistente, una inflamación persistente. Esto lo van a ver en muchísimos pacientes que ustedes rehabiliten. Por ejemplo, una espalda fallida. Tiene crónicamente inestabilidad, tiene adhesiones en la dura madre porque le quedaron adhesiones por la operación de disco, por la fijación. ¿Mm? Y van a ver, digamos, que hay una inflamación persistente, hay un sistema nervioso que se modifica, comienza a agravar, y hay, digamos, una lesión persistente. Y hay, digamos, un dolor que está todo el tiempo. ¿Mm? Y luego viene este caso, que es ya, digamos, un caso extremo. ¿Mm? Un caso extremo donde el organismo tiene, digamos, un grupo de nervios lesionado. Por ejemplo, un chico que va en moto, tiene un accidente, es el clásico paciente que se ve, digamos, en los consultorios acá en nuestro centro de dolor, ¿no es cierto? O pacientes con dolores, con atrapamientos nerviosos, ¿m? O pacientes con lesiones graves nerviosas que ya tienen un sistema nervioso totalmente cambiado, con manifestaciones anormales. ¿M? Con manifestaciones. Acá era breve, estímulo breve, persistente, porque hay un estímulo persistente, hay una inflamación persistente, y acá es anormal porque ya hay una lesión nerviosa, hay una interrupción total de un nervio, ¿m? Total de un nervio, o una interrupción que no reparó adecuadamente. ¿Eh? Entonces, nuestro sistema de la sensibilidad, ¿no? Está armado, ¿no? El sistema de la sensibilidad, el sistema que me informa, no el que me responde, ¿no? El sistema que a mí me informa de la sensibilidad, yo les pregunto, ¿es ascendente en mi sistema nervioso o descendente? Hola. ¿Cómo es la pregunta, profe? Ascendente, profe. Ascendente. La pregunta es si el sistema que me informa es ascendente o descendente. Asciende. Asciende, claro, es el sistema de la sensibilidad. ¿Mm? ¿Por dónde viaja la información de la sensibilidad? Ya sé que por neuronas, por vías nerviosas. ¿Cómo se llaman esas vías? En la médula, ¿cuáles son y dónde están? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace son? Nacen en la médula y terminan en el tálamo. ¿Cómo se llaman esas vías? Espino de la mica.
¿Cuáles son las espinotalámicas? ¿A dónde están ubicadas? ¿En la parte anterior, posterior, lateral? ¿Dónde están? Posterior. No. Lateral no eran. Lateral y, si no es posterior, Anterior. bien, entonces anterior, lateral. Y posterior, ¿quiénes están ubicados ahí? Hay dos amigos que se dan la mano ahí. ¿Mm? ¿Quiénes están ubicados ahí atrás? ¿Mm? Son dos haces que van paralelos, suben por las columnas posteriores de la médula. ¿Mm? ¿Cómo se llaman? Uno empieza con G y el otro con B larga, mayúscula, ¿no? Obviamente. La G sigue con la O y la B sigue con la U. ¿Mm? Lo estudiaron en neuroanatomía, después lo vimos en fisiología, en sistema nervioso, y les va a hacer falta para la rehabilitación, sobre todo, de una cosa que van a vivir rehabilitando ustedes. ¿Mm? Son los haces de Gol y Burdach, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. Bueno, mejor. Entonces, por ahí viaja la vibración, pero viaja sobre todo la propiocepción. La propiocepción, que es muy importante. Ustedes van a vivir rehabilitando la propiocepción. Una de las habilidades más grandes que tienen los atletas, o que tienen, digamos, que hay que rehabilitar en tercera edad, es la propiocepción que se va perdiendo. Entonces, hay como 3 secretos en cuanto a la tercera edad, ¿no? Quien se dedique a tercera edad, que es, digamos, o atletismo, bueno, propiocepción, fuerza y marcha, que es la coordinación. Todo eso, digamos, porque en lo que es, digamos, sensibilidad nos falta lo espinocerebeloso. ¿No? Pero bueno, volvemos a esto. Es decir, nosotros tenemos que de alguna manera respetar algunas cosas que se descubrieron, ¿no? Para ver cómo funciona el sistema de dolor. ¿Mm? Nosotros aprendimos, digamos, de aquel año 65, yo tenía 5 años, nada que ver, pero después estudié la teoría de la compuerta, ¿Mm? que surge en el 65 con Melzack y Wall, que son dos científicos importantes, ¿no? Después se hace estimulación eléctrica de áreas cerebrales, bueno, se descubren otras cosas, se descubren vías monominérgicas y se descubren neuronas mucho más importantes, pero la teoría de la compuerta es la que a ustedes les va a permitir hacer, digamos, eh, algo que ustedes probablemente conocen. ¿Conocen el TENS? Sí, profe. Bueno, entonces el TENS, digamos, tiene o produce analgesia dentro de los métodos eh, farmacológicos no invasivos, ¿no? Porque no pincha, porque no ingresa dentro del cuerpo. Hay toda una forma de hacer TENS, no es tan fácil hacer TENS, ¿no? Se hace sobre los receptores, obviamente, se aplica de diferentes formas y se hacen pulsos discontinuos, ¿no? Para que la analgesia que pueda producir, digamos, y se enseña sobre todo con el TENS a quienes lo practican a reclutar, ¿m? A reclutar, ¿tá? Entonces, hay una forma de reclutarlo de nervado, hay una forma de reclutarlo inervado, y hay digamos, una secuencia de reclutamiento con todo lo que son los estímulos que uno hace a partir del TENS. ¿M? Entonces eso lo pueden después leer, si quieren, a los interesados les mando un video de un kinesiólogo chileno que hace exclusivamente electroterapia. ¿M? Bueno, entonces, si uno, digamos,
La teoría de la compuerta estaría acá en el asta posterior. Sería básicamente la lucha entre las fibras que inhiben y las fibras que excitan y que producen más dolor. ¿Mm? Es decir, fibras A beta, fibras A delta y C. A delta y C son las que nos traerían el dolor. ¿Mm? Y las fibras A beta son las que modularían en cierta forma que yo no tenga dolor. ¿Mm? Pero a esto, digamos, a este sistema que asciende, se le suma un sistema, digamos, que desciende, ¿Mm? Que es modulador del dolor desde la corteza. ¿Mm? Es decir, el estímulo a nivel de médula espinal que ingresó, digamos, por nociceptores, puede ser modulado desde arriba. Yo puedo tener menos o más dolor según mi personalidad, según sea la primera vez, según sea lo que sea. Entonces, la idea de esto es que ustedes sepan que el sistema, digamos, de ascendente, de sensibilidad, y esa subnet que hay de dolor, tiene de alguna manera un control descendente también. ¿Mm? Y bueno, básicamente los analgésicos que nosotros podemos, podemos, podemos usar, ¿no es cierto? Son, fíjense que, qué compleja este caso clínico, ¿no? Una mujer de 56 años que consulta después de 5 años de cirugía de mastectomía, una cirugía sobre la mama, ¿no? Con inclusión de la axila, se le sacan ganglios de axila. La inervación de la mama, bueno, no se las voy a preguntar porque está ahí, niveles torácicos T2 a T6. Ella tiene una hiperalgesia y una alodinia. ¿Saben qué quiere decir alodinia? ¿Lo han mencionado en alguna materia? En semiopato, en clínica. No, profe, no. Bien, la alodinia, digamos, es la respuesta a nivel de los dermatomas. Si no saben lo que un dermatoma me dicen, a nivel, pero creo que lo saben porque estudiamos fisiología, a nivel de un dermatoma, a nivel de una región de la piel, de excesivo sensibilidad con dolor. Los pacientes vienen con la camisa, digamos, hacia afuera, ¿sí? Vienen con una serie de problemas como les duele en demasía eso, ¿no? Entonces, eh, habitualmente el sistema nervioso está lesionado para producir un síntoma así, y habitualmente lo que pasa a la alodinia se llama así porque son estímulos que antes no nos daban dolor. Por ejemplo, ustedes se visten para ir a la universidad, para ir salir de su casa, para, no sé, ir a cualquier lugar, reunirse con amigos, y uno en el momento que se está vistiendo siente la ropa y nada más. Porque el receptor sensitivo, el que les hace sentir la ropa sobre el cuerpo, se adaptó. Entonces no lo siento más. Si no, sería muy molesto sentir la ropa todo el tiempo. La alodinia es un síntoma que nos hace sentir la ropa todo el tiempo dolorosa. Entonces, ¿cómo se define la alodinia? Son estímulos que antes no nos producían dolor y ahora nos producen. Por ejemplo, el viento, por ejemplo, el frío, por ejemplo, el calor, asearme los dientes, lavarme la cara. Antes no, ahora me lo produce. ¿Mm? Entonces, eso se produce porque de alguna manera, ¿no es cierto? Acá en este modelo, yo tengo una forma de respuesta de mi sistema nervioso anormal. ¿Se entiende esto? O sea, está el sistema nervioso nociceptivo, toda la nocicepción está de alguna manera, ¿cómo le podría decir? Sensibilizado. ¿Mm? Entonces, tenemos problemas, ¿no? Con muchísimos estímulos que antes no me producían dolor. ¿Eh? Y lo otro, el otro estímulo que aparece acá, digamos, como mencionado, que es acá, digamos, que es la hiperalgesia,
es un estímulo que antes me producía dolor, por ejemplo, un pinchazo, pero que ahora me da más dolor. ¿Se entiende? O sea, son dos cosas diferentes, pero que las recogemos en esta paciente de 56 años. Tiene puntos gatillos en pectoral mayor. Me imagino que saben que es un punto gatillo, ¿no es cierto? ¿Saben o no? Un punto doloroso. Es un punto doloroso, pero ¿qué origen tiene? Digamos, es en celular subcutáneo, es músculo, es muscular, es celular subcutáneo, es piel, ¿qué es? Es muscular. Muscular, correcto. ¿Mm? Es un sistema, digamos, es un sistema que es doloroso, digamos, porque es un grupito de fibras musculares de un músculo que están con un tono aumentado, que son hipóxicas, que son, digamos, ácidas y que son de alguna manera, digamos, hipoglucémicas. Esas son tres condiciones muy favorables para que uno tenga dolor en un punto determinado de mi organismo, de la superficie de mi organismo, relacionada con un músculo. Después vamos a ver, en clase, vamos a ver qué es una punción seca y todo eso para que ustedes vean cómo se hace, así como vuelvo del PRP que les prometí y todo eso. Fíjense, tiene una cicatriz dolorosa, con mala resolución, ¿no es cierto?, con alternancias malas ecográficas, tiene un rango de movimiento de abducción disminuido la paciente y tiene dolor en la región anterior del hombro. Nosotros le proponemos una movilización de fascia. Ustedes ya saben lo que es la fascia. Me imagino que saben lo que es la fascia, ¿verdad? Saben lo que es la fascia, ¿no? Siempre. Bien, perfecto. Le hacemos un bloqueo interescalénico analgésico, hacemos una punción seca de puntos gatillos y hacemos un bloqueo PEC1 y PEC2. Y le administramos medicamentos para dolor neuropático. Entonces acá hay como una cuestión de decir, bueno, ¿cuáles son los tipos de dolor que yo puedo tener? Bueno, pues son dos: somático y neuropático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dolor somático? Bueno, quiere decir que no es una estructura nerviosa la que está dañada. Puede ser un músculo, un ligamento, un hueso. Pero el neuropático sí corresponde a digamos, a un daño de un nervio. Entonces, para el somático, ustedes conocen, digamos, los medicamentos de dolor. Pueden ser los AINE, que quiere decir analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno, por ejemplo, el ketorolac, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, naproxeno, otro, el diclofenac. Estos son muy conocidos por toda la gente, son equivocadamente de venta libre. Es decir, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, de acción de estos medicamentos? El mecanismo de acción, digamos, es por enzimas. ¿Qué hacen esas enzimas? Bueno, degradan, ¿no es cierto?, el ácido araquidónico, que está, digamos, en las membranas celulares. Entonces, cuando uno de alguna manera hace digamos, hay un traumatismo, algo, se degrada araquidónico, se produce prostaglandinas, se produce leucotrienos y eso da dolor. Eso es lo que permanentemente tiene un paciente que inflama todo el tiempo. Producción de sustancias que estimulan las terminaciones nerviosas y que nos dan dolor. Entonces, este es un tipo de... ¿Qué problema tienen los medicamentos que
actúan por enzimas. ¿Cuáles enzimas pueden ser? Bueno, hay enzimas como por ejemplo COX-1 y COX-2, ¿no? Estos son, por ejemplo, todos los que ustedes ven que toman sus familiares, o ustedes a veces lo han tomado, que son los etoricoxib, todos los coxib, ¿no? Entonces, no sé, meloxicam, bueno, diferentes drogas que tienen los coxib y que son llamados medicamentos COX-2. ¿Cuál es la diferencia entre un COX-1 y un COX-2? COX-1 eran todos los que usábamos antes. COX-2 son medicamentos de este grupo de AINES de mucho menor agresión. ¿Qué quiere decir esto? Que no producen lesiones renales, no producen lesiones gastrointestinales como las úlceras, porque ese es el problema de estos medicamentos. En los efectos colaterales nos pueden dar gastritis, nos pueden dar problemas renales, nos pueden dar X problemas, ¿sí? Después hay un segundo grupo, que es para dolor, que es, digamos, son el grupo, vamos a ponerlo acá, de los opioides, donde están todos los morfínicos y derivados de la morfina. Hubo ahora un caso bastante importante con el llamado fentanilo, que produjo 76 muertes, porque está adulterado con una bacteria, la ampolla. No fueron casos durante la anestesia, sino fueron casos sobre todo en terapia intensiva, con las sedaciones, porque esas son causas, digamos, las sedaciones que son prolongadas, son 3, 4, 5, 10 días, un mes de sedación de un paciente con traumatismo de cráneo o con cosas graves que requieren, digamos, drogas como el fentanilo, que es un depresor de la conciencia y que es un gran analgésico. Estas drogas opioides se dan en dolores somáticos, como el dolor por cáncer, todavía no hemos desarrollado neuropático, y se dan en otras situaciones de dolor somático. Puede ser un dolor de columna, puede ser un dolor de rodilla, de cadera, bueno. Después está el caso del dolor neuropático. El neuropático es por daño nervioso, entonces es como si ustedes tuvieran un cable pelado, y ustedes lo hicieran contra la pared y un chisperío. Entonces eso es lo que le pasa a un nervio que está dañado. El dolor neuropático se soluciona con las drogas que se llaman estabilizadoras de membrana. ¿Qué impide un estabilizador de membrana? Impide, digamos, la despolarización. Ustedes van a ver en los pacientes de ustedes que esos pacientes toman gabapentina, toman pregabalina, o, por ejemplo, toman carbamazepina. Esas son las 3 estabilizadores de membrana que hay, digamos, en el mercado. Estos 2 primeros, que son la gabapentina y la pregabalina, son los más usados. Solamente se usa en la neuralgia del trigémino, y a veces combinado con cualquiera de estos 2, porque el mecanismo de los 2 primeros, es sobre el calcio. Y el mecanismo del segundo, que es la carbamazepina, es sobre sodio. Entonces, lo que hacen estos es estabilizar esta membrana, es decir, como si yo le pusiera a ese cable pelado un forro de vuelta, una cobertura que tienen todos los cables de electricidad, y le pusiera una caja de seguridad con un disyuntor, como ustedes tienen en su casa, para que no se salte, digamos, y no aparezcan cosas que pueden pasar, que son muy graves. El paciente que tiene un dolor neuropático, a cada rato tiene como electricidad, descargas de electricidad, se llaman shootings en inglés, y que de alguna manera recibe como temblores, y grita y le duele, ¿no es cierto? Porque ese nervio está de alguna manera, tiene esa cuestión de un cable pelado. Es decir,
diferentes opciones para diferentes dolores. Después están los pacientes que, aparte de somático neuropático, tienen síndrome mixto de dolor. Ese síndrome mixto de dolor es la existencia de somático y neuropático. Por ejemplo, un paciente que fue operado de una columna que tiene, ¿no? Que tiene, fíjense, adhesiones en las membranas, en la dura, y que esas adhesiones le dan neuropático, pero a su vez tiene una enfermedad de articulaciones facetarias de la columna. Entonces ahí tiene un problema somático de artrosis. ¿Se entendió lo que les expliqué? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta que me quieren hacer antes de terminar? Ah, se ha ido gente, sonamos. ¿Está también alguna pregunta? Si no, terminamos acá y nos vemos el otro miércoles. No, profe. Bueno, nos vemos el otro miércoles, entonces físicamente ya, disculpen, ya agarro el auto, me tengo que ir a Buenos Aires para viajar. Muchas gracias y que anden muy bien. ¿Listo? Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Yo me acuerdo que